Vamos a tener hoy nuestra última enseñanza sobre el último día de Jesús. Quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Mateo en el capítulo 27. Hemos estado en dos pasajes de la Biblia, capítulo 26 y 27 de Mateo, hablando sobre el último día de Jesús. La traición de Judas ya se había dado. La negación de Pedro ya se había dado también. La diferencia entre la traición de Judas y la negación de Pedro es que Judas lo planeó, lo premeditó con toda alevosía y ventaja, con un corazón malo, endurecido. Y Pedro no. La negación de Pedro fue circunstancial, no planeada. Esa es la gran diferencia en un hijo de Dios a uno que no es hijo de Dios. El que es hijo de Dios no peca porque le agrade, sino por su debilidad. Sin embargo, Jesús le enseñó una lección que nosotros también podemos aprender: a no confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia, sino poner toda nuestra confianza en Dios. Y cuando solemos confiar en nosotros mismos, el Señor permite la zarandeada, porque quiere quitar la paja que hay en nuestra vida para que el grano de trigo, el fruto, quede ahí dispuesto para Dios. En el capítulo 27, versículo 1 y 2, ahí vemos cómo Jesús es llevado ante Pilato. Dice: venida la mañana, quiero que tome nota de esto. En toda esa noche Jesús no durmió, había sido golpeado, azotado, burlado. No le habían dado de comer, tenía sed. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, los acérrimos enemigos de Jesús, entraron en consejo contra Jesús. Se pusieron de acuerdo para entregarle a muerte. Nada más que como ellos no tenían suficientes pruebas para que por medio de la ley judía lo lapidaran, lo apedrearan, ellos tuvieron que inventar con testigos falsos. Y dijeron: no, que lo maten los romanos. Por eso lo llevaron, en el versículo 2, atado, y le entregaron a Poncio Pilato, que era el gobernador. De los versículos 3 al 10, vemos cómo Judas, cuando ve lo que le están haciendo a Jesús, lo que había hecho, el remordimiento vino a su vida, mas no el arrepentimiento. Y dice la Escritura que arrepentido, aunque vamos a analizar que no fue un arrepentimiento como el de Pedro, devolvió las monedas y fue y se suicidó. Dice el versículo 3: entonces Judas, el que le había entregado, o el que lo había traicionado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Dice que cuando Judas, viendo que Jesús era condenado, dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Yo quiero que pongan atención a lo siguiente. Judas, cuando miró aquello, es muy posible que haya pensado Judas que Jesús iba a escapar, porque él había sido testigo de que en múltiples ocasiones Jesús había escapado. Dijo: no, pues si cada rato se escapa, yo lo traiciono, me gano 30 monedas de plata y al rato él pasa en medio de ellos y se va y se vuelve a escapar. Por eso dice que cuando, viendo que lo habían condenado y todo lo que iban a hacer con él, dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Y la palabra arrepentido no es metanoia. Metanoia es el arrepentimiento profundo por haber pecado. Aquí aparece otra palabra griega que es metamelomai, que es muy distinta. Es decir, que habla de una preocupación más que de un arrepentimiento. Entonces, el preocupado, así debe de leerse,
Así debe de entenderse. Entonces Judas, preocupado por lo que le iban a hacer, también significa lamentarse, o sea, lamentándose y preocupado por lo que iban a hacer con Jesús, dice, no, o sea, no le salió el plan, vamos. Entonces dice que llegó con a los que le habían dado el dinero, la plata, las 30 piezas de plata, a los principales sacerdotes, y les dijo, yo he pecado, pero ese yo he pecado era de un simple remordimiento, de una preocupación y de una lamentación por lo que él había hecho. Pero luego fíjense, él mismo se da el veredicto en el versículo 4. Dice, yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Ven? Él sabía perfectamente, pero el plan no le salió. Qué increíble, ¿no? Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Esta frase, ¿qué nos importa a nosotros? Significa, si es inocente o no, ¿a nosotros qué nos importa? Ellos estaban a punto de lograr lo que por celos y envidia querían hacer desde un principio, matar a Jesús. Versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, o sea, Judas, salió y fue y se ahorcó. Aquí el evangelista Mateo nos dice que Judas fue y se ahorcó, es decir, tomó la justicia por su propia mano. Y Pedro permitió que su falla fuese justificada por el perdón de Jesús y que su sangre limpiara su pecado. Judas no. Ahora, si pone una señal ahí y vamos a Hechos capítulo 1, versículo 18, vamos a notar que aparentemente hay una contradicción, pero para nada es una contradicción. Es un complemento de lo que sucedió con la vida de Judas. Hechos 1, 18. Vamos desde el 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Fíjate nada más. 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Aquí dice que Judas fue y adquirió un campo, pero en realidad no hay ninguna contradicción. Es una expresión que significa que por medio del dinero de su iniquidad, los que en realidad compraron el campo fueron los principales sacerdotes. Ahora, sigo leyendo. Y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. No hay ninguna contradicción aquí, al contrario, hay un complemento, porque esta es la versión de Mateo, y a veces en detalles, como hemos venido notando, unos son más explícitos, otros los omiten, pero en fin se complementa. Entonces, si juntamos las dos versiones, la de Lucas, que escribió el libro de los Hechos, y Mateo, no hay ninguna contradicción, hermanos. Lo que sucedió fue que al ahorcarse, el peso de su cuerpo hizo que la soga se rompiera y él cayó de cabeza, se reventó la cabeza y sus entrañas, o sea, él se deshizo totalmente. Volvamos a Mateo, capítulo 27, versículo 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Yo quiero que noten esto. Vean el celo de estos hipócritas. ¿Ah? ¿Lo alcanzan a notar? Porque el sumo sacerdote, cuando Jesús dice que él era el Hijo de Dios, se rasgó las vestiduras y violó un estatuto de la ley de Moisés, porque el sumo sacerdote nunca debería de rasgar las vestiduras.
O sea, no le importó con tal de hacer su obra de teatro ahí, con tal de salirse con la suya de matar a Jesús. Pero miren, se colaba el mosquito y se tragaba el camello. Así suelen ser, hermanos, los que no son nacidos de Dios. Así suelen ser los hipócritas, hermanos. Se fijan en las pequeñeces y no ponen el dedo en la llaga donde realmente, en lo que realmente consiste el cristianismo. Y eso es muy semejante a la religión de los fariseos, que se preocupaban por lo de afuera, pero por dentro estaban llenos de muertos. Y se sigue dando la misma hoy, hermanos. Una vez llegué a un lugar donde no traía yo corbata para predicar y casi me bajan a puntapiés de allí, porque era un sacrilegio no traer corbata. Hágame usted favor. Después llegué a otro lado y traía corbata y me andaban bajando a puntapiés porque la corbata es del mundo. La corbata es del hombre mundano. Hermanos, eso no es el cristianismo. Sin embargo, hay muchos que son como los fariseos. Se fijan en la corbata, se fijan en el zapato, se fijan en el traje, se fijan en el pantalón, se fijan en la falda y no se fijan en su corazón. Y Jesús está muy interesado más que nada en el corazón. ¿No es así? Bueno, seguimos leyendo. Versículo 7. Y después de consultar, compraron con ella, con estas monedas, el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y si ustedes notan en Hechos 1, 18 y 19, le da el mismo nombre, el campo de sangre, lo cual demuestra que no hay ninguna contradicción, es un complemento. Sigo leyendo el 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y aquí Mateo cita a Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13, que era una escritura profética que apuntaba hacia Cristo, hacia la traición, y con una exactitud, 30 monedas de plata, increíble. Sigo leyendo el versículo del versículo número 11 al 14, ahí acontece el interrogatorio que Pilato hace a Jesús. Vamos a leer, versículo 11 al 14. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Yo quiero que traten de hacer un cuadro ahí en su imaginación, ¿no? Dice que lo acusaban estos principales sacerdotes y los ancianos. Habla de una gritería, hermanos. Y Jesús estaba allí golpeado, desfigurado del rostro. Lo habían abofeteado, ya lo habían maltratado, todavía no en grado sumo, como vamos a ver ahora enseguida, pero ahí estaba Jesús. Y él dice dice aquí que lo acusaban, pero él quedó callado. O sea, ya no les respondió a ellos. Reitero por tercera vez: los peores enemigos de Dios no están afuera, hermanos, están acá adentro. Son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 13. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti todos estos? Claro que escuchaba Jesús. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. La palabra maravillarse, significa extrañarse. O sea, lo acusaban y Jesús no respondía, estaba callado, con su rostro desfigurado. Y Pilato se extrañaba, como diciendo: bueno, él había oído de Jesús. Él intuía y sabía que
A Jesús le estaban haciendo eso porque eran unos celosos y eran unos envidiosos. Y él se extrañaba como diciendo, ¿por qué no se defiende? ¿Qué pasa con este hombre? En el versículo 15 al 31 viene uno de los episodios más, ¿qué palabra usaré? Más contradictorios, más increíbles, con una irracionalidad de parte de la muchedumbre indescriptible. Que Dios nos dé discernimiento y denuedo a mí para comunicárselos a ustedes. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 31. El asunto aquí es cómo la multitud escoge a Barrabás. Leemos. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Fíjense, esa era una bondad, le llamaban charis en el griego, que es gracia. Esto lo hacían los emperadores romanos como una muestra de bondad, ¿sí? Indultaban en la fiesta de los judíos para congraciarse un poco con el sufrido pueblo judío. Entonces le llamaban charis, o sea, un acto de gracia hacia un condenado a muerte, y que en la fiesta pascual, en la fiesta de los panes y levadura, ellos hacían este acto de bondad con el pueblo judío. Era una práctica que ellos hacían. Por eso el gobernador dice que acostumbraban soltar un preso, el que quisiese, en versículo 16. Y tenían entonces a un preso, fíjese lo que viene a continuación, famoso. Pero era una mala fama, esa fama no era buena fama, era una mala fama. Este preso se llamaba Barrabás. Lucas en su evangelio dice que Barrabás era homicida. Juan dice que Barrabás era ladrón. Y Marcos dice que Barrabás era un sedicioso, un revoltoso, y había asesinado y había robado. En pocas palabras, era como el mochaorejas. Era como si hubieran agarrado a uno de los Arellano Félix, qué sé yo. Era desalmado el tipo. Se llamaba Barrabás. Versículo 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato. Él pensaba que la muchedumbre iba a escoger bien. Digo, no, pues los judíos no son nada tontos, y bueno, yo estoy demostrando como gobernador bondad, misericordia. Ellos, pobre Jesús. Y les dice, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Fíjese lo que viene en el versículo 18. Porque sabía Pilato que por envidia le habían entregado. Que aquí envidia también se traduce por celos. Cuando Jesús comenzó a hacer milagros, que la gente lo empezó a seguir, se encelaron el sumo sacerdote, y se encelaron los principales, y se encelaron los religiosos, y dijeron, ¿quién es este? Y luego cuando escuchaban que decía que él era el pan de la vida, que era el Hijo de Dios, desgarraban las vestiduras y se ponían, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios, los líderes de Israel, enseñaban en las sinagogas que un día iba a llegar el Mesías, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Usted sabe la historia, qué fue lo que escogieron, ¿verdad? ¿A quién escogieron? A Barrabás. Y de ahí se deriva la palabra barrabasada. Sí, según el diccionario de la Real Academia Española, está ahí, barrabasada. Búsquenlo y verán. Y barrabasada significa, es una acción digna de reprensión.
y de reproche. Eso es una barrabasada. O sea, no es algo que yo inventé porque yo uso esa palabra a veces. Es una barrabasada y algunos dicen, ay, el pastor inventa palabras. No, está en el diccionario de la Real Academia Española. En la página... Entonces, ¿cuánta barrabasada se sigue dando en la iglesia? ¿Cuánta barrabasada se sigue dando entre los que dicen que son el pueblo de Dios? Escogen el polvito de oro en lugar de la salvación. Escogen los milagros en lugar del perdón de sus pecados. Muchos de esa gente que asiste a las iglesias, que va a las campañas, va buscando a ver qué les da Jesús, como en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Ya hemos multicitado ese episodio, cuando les multiplica los panes y los peces, y lo van siguiendo y lo encuentran al otro lado del lago. Maestro, ¿dónde andabas? Ustedes me siguen porque ayer se saciaron y comieron. Y como yo les enseñé que el término griego dice, comieron como animales y se saciaron. Uy, eso no les gustó. Se sintieron ofendidos y dijeron, y empezaron a refunfuñar. Y dice que empezaron a decir, dura cosa es esta palabra, ¿quién la podrá aguantar? ¿Quién la podrá recibir? Porque les decía, el que no come mi carne y bebe mi sangre, refiriéndose a su sacrificio, no tiene parte conmigo. Entonces ellos, dice la escritura en Juan 6, que desde ese día muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo, porque el Señor les echó en cara. Déjenme decirles una cosa, el Espíritu de Dios sigue echando en cara a muchos que van a las iglesias, porque el Señor los conoce. El problema es que muchos principales de las iglesias se callan la boca, son como Caifás. Son como los principales, se coaluden, se hacen una alianza con los Judas. Esto yo sé que a muchos no les gusta escuchar. Ay, yo nomás se la pasa criticando. Escúcheme bien, no es mi mensaje. Yo nada más les estoy repitiendo lo que dice la Biblia. ¿De acuerdo? ¿Cuántos barrabases hay aquí? ¿O cuántas barrabasadas? Acciones dignas de reprensión, hermanos. No es posible que al ministro de Dios, por más ungido que esté, se le dé lugar casi divino de Dios. Eso es una barrabasada. Es increíble que los cristianos paguen los eventos donde se predica el evangelio por ir a escuchar la palabra de Dios. Eso es una barrabasada. Están muy serios. Es increíble que un ministro de alabanza cobre por ir a ministrar el canto a la casa del Señor. Y el otro, Caifás, coaludido, le pague las 30 monedas de plata. Eso se llama barrabasada. Pero ya vamos a dejar un rato allí a Barrabás. Vamos a seguir. Versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, o sea, Pilato, así con su pompa, ¿verdad? Su vestidura. Su mujer, escuchen varones, a veces las mujeres sueñan bien de Dios. Su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo. Escúchenme, una pagana tiene una revelación de que Jesús era un justo. Un inocente significa aquí. Dios le reveló en sueños, dice aquí, porque yo hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. Mire, ¿sabe por causa de qué, por qué razón el Señor le dio un sueño a la esposa de Pilato? Para que le dijera, y Pilato, aunque se lavó las manos, eso no le eximía de culpabilidad, porque él como gobernador debía de impartir la justicia, y por quedar bien con esos envidiosos se hizo igual que ellos.
Y aún su mujer le dijo, le mandó decir, porque en ese momento estaba en el tribunal, seguramente algún alguacil, alguno de los policías ahí, judiciales del AFIN, qué sé yo. Dile que no haga nada, que lo suelte por el amor de Dios. Ve a decirle, tuve un sueño, ese hombre es justo, ese hombre es inocente. Y él escuchó el mensaje. Versículo 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Esta palabra, este vocablo persuadieron, en el griego también significa convencieron. Es decir, eran cuales grillos políticos, ¿sí? Que te pagan 100 pesos por ir a votar. Para ganar. ¿Cómo los convencieron? No dice de qué manera, pero se entiende que había un diálogo, a lo mejor promesas, qué sé yo, como por ejemplo, cuando vayas al templo, porque acuérdense que ellos tenían el control del tráfico de animales para el sacrificio en la Pascua, y era un súper negociazo. A lo mejor negociaron con ellos, no, mira, para la próxima Pascua les vamos a regalar los animales. No, qué sé yo, estoy especulando aquí, esto no es algo que está en las escrituras. El asunto es que los convencieron de que gritaran y dijeran, suéltanos a Barrabás. Versículo 21, y respondiendo el gobernador les dijo a la multitud que estaba ahí, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y él otra vez esperando a que el pueblo no cometiera una barrabasada. Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, crucifícalo, sea crucificado, mátalo en la cruz. Comenzaron a gritar. Juan dice que gritaban todos, crucifícale, crucifícale. Lucas dice lo mismo, que la gente desaforada gritaba, crucifícale. Ahora, la crucifixión no era un castigo judío, era un castigo romano, pero de eso voy a hablar un poco más. O sea, castígalo tú con la pena de muerte que los romanos tienen, porque ellos sabían que era la peor de las muertes en ese tiempo. Es que es inexplicable, hermanos, cómo se ensañaron con Jesús. Por eso dice la Biblia que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué increíble. Versículo 23, y el gobernador les dijo, ¿a quién pues? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A Jesús qué hago con él? Mátalo en la cruz. 24, viendo Pilato que nada adelantaba, estoy en el versículo 24, sino que se hacía más alboroto, fíjense lo que hizo, tomó agua y se lavó las manos delante de todo el pueblo. Y él estaba en un estrado, hagan de cuenta como yo estoy ahorita aquí. Y él miraba a la multitud, todos de cualquier ángulo lo podían ver a él. En las películas muchas veces lo reflejan muy bien. Entonces él hace una señal y le trae un lebrillo con agua. Entonces él se lava las manos, dice. Y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Él mismo reconoció que era inocente. Dice, allá vosotros, allá ustedes. Ahora quiero que pongan una señal aquí y vayan conmigo a Deuteronomio 6, 21, perdón, versículo 6. Deuteronomio 21, versículo 6. ¿Por qué? Porque esta escritura nos muestra que Pilato conocía la religión de los judíos, aunque no la practicaba. Que él conocía que había cierto rito por ahí que hacían los judíos cuando eran acusados o confrontados y se lavaban las manos en señal de inocencia. Entonces él toma ese pasaje de la Biblia, Deuteronomio
capítulo 21 dije, ¿verdad? Versículo 6. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán, dice, y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, el cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Pero esto se hacía por medio de un acto simbólico, ¿entienden? Ahí lo dice claramente, se lavaban las manos en señal de inocencia. Pero se diluyó y se prostituyó tanto ese principio, como hoy desgraciadamente se diluye tanto el evangelio, que se toma muy a la ligera. Entonces Pilato ni era judío, ni creía, él adoraba a Júpiter y a otros dioses paganos. Y él manda a traer agua y todos miraron aquello. Y cuando él se lava, ellos estaban entendiendo perfectamente que estaba aludiendo a esa parte de la ley. Dice, yo me lavo las manos. Ahora, pregunta aquí. El hecho de que él se haya lavado las manos y haya dicho, allá ustedes, ¿lo exime de culpabilidad? No. No, porque él debería, como gobernador, debería de haber dado un veredicto justo. Sin embargo, fíjese, estaba todo soberanamente planeado. Sigamos leyendo. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, todo el pueblo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué significa esa frase? Las consecuencias de esto venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow. No sabían lo que estaban diciendo, hermanos. El pueblo judío es de los pueblos más sufridos en la historia de la humanidad. 400 años de esclavos en Egipto. Dios los escogió a pesar de eso, los saca de ahí. Los había escogido por Abraham. Van esclavos a Egipto, o allí crecieron, los esclavizaron, en fin, salen de allí, les da la tierra prometida, pero se vuelven a rebelar contra Dios. Llegan los asirios y los vuelven a agarrar, los vuelven a querer exterminar. Nunca los han exterminado, es increíble, porque a pesar de eso la misericordia de Dios se sigue manifestando sobre su pueblo. Israel es el pueblo elegido de Dios, así está escrito. Después llegó Nabucodonosor y fueron llevados a Babilonia. Impresionante. En el año 70 después de Cristo llegó el emperador romano Tito, el general romano, y destruyó el templo del cual se enorgullecían todos aquellos judíos. Hoy solamente queda una pared que le llaman el muro de los lamentos, es lo único que queda. Y siguió la historia corriendo y llegamos a la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos. ¿Han visto las películas? Exterminados. Quería Hitler exterminar con la raza judía, pero no pudo. ¿Por qué? Porque no está en el plan de Dios. En España, hermanos, los judíos fueron echados y maldecidos. Ahora, aquel que se levanta contra el pueblo de Israel, viene también una consecuencia. Pero no voy a hablar mucho de eso ahora en este caso. Lo único que quiero enfatizar es esto. Si ellos hubieran sabido lo que estaban diciendo, las consecuencias de su muerte sea sobre nosotros. Es gente que ahora ya desde el 1948, en el siglo pasado, ya Israel ya está otra vez como nación, pero no tienen paz. Es guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra. Y por culpa de ellos nunca he podido ir a Israel, fíjense. 3, 4 veces ya teniendo los boletos, hermano. Digo, al fin voy a conocer el huerto de Getsemaní. Al fin voy a conocer la tumba vacía de Jesús. Ay, uno dice, ay, pues será interesante, ¿no? Y empiezan a caer bombas.
Empiezan a cancelar todo. Ay, qué impresionante. Su sangre sea sobre nosotros, no soy sobre nuestros hijos. Versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás, dice, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser sacrificado. Ponga atención. Aquí leemos tal vez muy superficialmente, habiendo azotado a Jesús. Pero en el griego es un exceso de azotes. El castigo judío eran 40 azotes menos 1, 39. Pero los romanos no tenían la ley de Dios. Y ellos no azotaban con 39 azotes. Ellos se ensañaron con Jesús, hermano. Los azotes, esa golpiza que recibió Jesús fue extrema. Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Este color escarlata era el que usaban los reyes, los gobernadores, las eminencias. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Y los reyes usan coronas. Lo que estaban haciendo era burlarse de él, hermano. Y una caña en su mano derecha, o sea, como un cetro, que simbolizaba un cetro. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, significa se burlaban de él, diciendo: salve, rey de los judíos. Ah, qué alegría tener enfrente de nosotros al rey de los judíos. Dice otro de los evangelios que los judíos se enojaban, decían: no digas que es rey. Cuando lo crucificaron, que pusieron un letrero, ¿se acuerdan? Unos fueron a reclamar: no digas eso, que ya lo escrito lo que está escrito está ya, no vamos a cambiar. De una manera soberana quedó escrita allí. Versículo 30. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Se acuerda? Esta es la segunda golpiza que lleva, hermano. La primera se la dieron los principales de las sinagogas, los sacerdotes, avalados por Caifás y por el suegro de él llamado Anás, que era el capo de toda esa banda de maleantes. Versículo 31. Después de haberle escarnecido, o sea, después de haberse burlado, le quitaron el manto escarlata, porque aparte de eso era de valor. Se lo quitaron y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Bien, del versículo 32 al 54, ahí encontramos la descripción de la crucifixión de Jesús. La hora había llegado. Vamos a leer. Versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Más adelante voy a dar una explicación, una descripción de cómo era la crucifixión, aún antes de Cristo. Dice que lo obligaron a que llevase la cruz. ¿Por qué lo obligaron? Ahorita yo les voy a explicar en un contexto histórico. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Aquí el vinagre era vino agrio con hiel. La hiel era una especie era un líquido, un extracto de planta que al mezclarlo con el vinagre, con el vino agrio, producía un efecto de sedante. Entonces cuando Jesús lo prueba y sabe lo que es, rehusó tomarlo, porque hubiera sido fácil aguantar todos los dolores. Y la Biblia dice que nuestros dolores los llevó Él. Por eso fue que rechazó. Pero escúchame, todo eso fue pensando en ti, pensando en mí, pensando en el mundo entero.
Dice el 35, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Déjenme decirles algo, hermano. Los predicadores de la prosperidad, voy a tratar de tener dominio. Pero los predicadores de la prosperidad son tan... ¿Sí entienden lo que significa desgraciados? Suena fuerte en nuestra cultura, pero desgraciado significa que no tienen la gracia de Dios. Eso es lo que son. Algunos se han atrevido a decir, apoyando supuestamente su doctrina de Satanás, que los soldados echaron suertes porque la ropa de Jesús era de mucho valor. ¿Por qué? Porque Jesús era rico. Esos son lo que hace rato dije yo que son. Es increíble que tuerzan las escrituras de una manera tan satánica, hermanos. Y están en las iglesias metidos. Y la gente dice, oye, de veras, ¿verdad? Uno de esos predicadores que parece emo en su peinado, dice que esa vestidura de Jesús equivalía a traer un traje Hugo Boss. Dije que trataré de dominarme. Maldecirlos no, jamás, aunque ellos maldicen. Todos los que nos ataquen, la maldición de Dios invoco sobre de ustedes, te dicen a los que no creen lo que ellos hablan. O sea, ellos nos maldicen a nosotros no los maldecimos. Nada más los ubicamos. Pero esa es una de las burlas más burdas que hay, hermanos. ¿Ustedes creen que Jesús traía un traje Hugo Boss? Para que luego estos degenerados dijeran eso. Ya mejor les sigo. Versículo 36. Y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. O sea, un letrero. 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Todos esos eran burlas. Cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, Jesús le dijo: guárdala, que no sabes que yo puedo orar a mi Padre y Él me puede dar 72,000 ángeles. Podía haber bajado de la cruz si voluntariamente Él se subió a la cruz, hermanos. Y Él no hizo caso a los escarnios de la gente ni a las burlas. Él siguió rumbo a la meta que el Padre le había trazado. Versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó. Pero este era un tono irónico, de burla, sarcástico. Así mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Miren, aunque se hubiera descendido, no hubieran creído. Así es el corazón endurecido, hermanos. Y el clásico ejemplo es el de Judas. Él vio todo y nunca se convirtió. 43. Le gritaban: confió en Dios, líbrele ahora si Él quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. ¿Notan que dice que los dos ladrones injuriaban? Pero después Juan dice, mientras se desarrolla la historia o el suceso, dice que uno de los ladrones dijo:
Ya cállate, le dijo al otro. Tú y yo merecemos en donde estamos, pero este justo no. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué sucedió con ese? Aquí todavía no se arrepentía ese ladrón. No hay contradicción. Mire, mucha gente se burla de los cristianos y de la Biblia porque dice, aquí dice que los dos se burlaban y otro dice que se arrepintió. Se contradicen. Pero no. Le voy a poner un ejemplo. Hay un accidente, hay un suceso que causa una noticia. Y llegan los de Televisa, llegan los de TV Azteca, llegan los de Telemundo, llegan los de la BBC de Londres. Unos llegan a una hora, otros llegan a otra hora y empiezan a preguntar, a investigar. A algunos les toca ver algunas cosas así en vivo. Entonces escribe, usted lee el mismo suceso en los distintos diarios y usted se va a dar cuenta que es el mismo suceso, pero con detalles diferentes. ¿Qué hace un juez para dar una sentencia? Toma todos los elementos, no solo una versión. Él necesita pruebas. Entonces junta todo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con los evangelios en cuanto a la muerte de Jesús y muchas otras cosas. Sigo leyendo. ¿En cuál versículo estoy? 44. 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, esto fue en arameo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, o sea, traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya no puedo explicar lo que expliqué en la mañana acerca de este punto. Que la agonía de Jesús cuando sudó grandes gotas de sangre no era por el temor de subir a la cruz, sino era por este momento donde el rostro de Dios iba a apartar de él, porque en ese momento el pecado de todo el mundo estaba siendo llevado en el cuerpo de Jesús. Esto era lo que le provocaba a Jesús aquella angustia, porque él sabía, fíjate nada más, solo unas cuantas horas, unos momentos en comparación con la eternidad. Cuando él dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo dijo como hombre, en su humanidad. Su divinidad quedó totalmente intacta, hermanos. Versículo 47. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. ¿Ve cómo la gente entiende lo que quiere? A veces, mire, yo trato de ser muy explícito cuando enseño y trato de hacerlo punto y coma, y aún así me salen con cada cosa. Y yo digo, yo no dije esto. No, ¿cómo no? Usted lo dijo y aquí tengo el disco. A ver, vamos a ver. Y bueno, dije eso, pero en el contexto. Bueno, pues yo pensé que. De veras, la gente entiende lo que quiere. Y ahí está otra prueba más. A este está llamando Elías, decían estos despistados. Versículo 48. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja. Tomen en cuenta todos estos detalles porque a continuación voy a hacer una descripción de la crucifixión y va a cobrar mucho sentido, hermanos, van a ver. Tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndola en una caña y le dio a beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. En otros de los evangelios dice que cuando le dieron, ahora aquí, vinagre, solamente vinagre, dice que sí lo bebió. Y el vinagre era el vino agrio, que era la bebida de los obreros, de los pobres, que los pobres usaban para aplacar la sed. Y esa sí la tomó, fíjense. Sigo leyendo, versículo 49, deja ver, decían, a ver si viene Elías a librarle y vamos a ser testigos de que Elías llegó, decían estos barrabases.
Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Yo quiero que noten, este vocablo, perdón, entregó significa una acción voluntaria. Mire, Jesús decidió a qué horas morir. Porque había crucificados que tardaban hasta 3 días, de 3 a 4 días en morir. Versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué significa esto? Que el velo del templo se rasgó. Acuérdense que en el templo estaba el lugar santo y había una tela gruesa que separaba el lugar santo donde el sacerdote se movía, donde había los elementos que simbolizaban a Cristo. Pero detrás de aquel velo, detrás de aquella cortina, estaba el arca del pacto, ¿sí? Que simbolizaba la presencia de Dios. Y solamente el sumo sacerdote o el sacerdote que oficiaba podía entrar a ese lugar, que era el lugar santísimo, le llamaban. Pero antes tenía que ofrecer sacrificios de animales, rociar a la gente con la sangre, con una rama. Simbólicamente sus pecados eran cubiertos y los de él mismo. Entonces dice la Escritura que aquel que osara entrar al lugar santísimo en pecado o con inmundicia, caía muerto en la presencia de Dios. Por eso en sus vestiduras le colgaban unas campanillas. Entonces la gente que estaba ahí a la expectativa, cuando el sumo sacerdote se metía al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, las campanillas, él andaba caminando alrededor del arca, y las campanillas sonaban y le amarraban un lazo en el tobillo. Así dice la Biblia. Entonces, si por alguna ocasión que sucedió efectivamente, dejaban de sonar las campanillas, decían, andaba en pecado el sumo sacerdote y el juicio cayó sobre él. Ya nomás lo jalaban y lo sacaban. Sí, no sé por qué se ríen, así era. Y salía todo tieso ahí el sumo sacerdote. Eso nos habla de la severidad con la que Dios trata el pecado, hermanos. Y por otro lado nos habla de la severidad que Dios tuvo que ejercer en su Hijo cuando cargó nuestros pecados. Dice que Isaías 53:10, que Jehová quiso quebrantarlo. No es 10, creo, bueno, ahí está en Isaías 53. Porque luego me dicen, usted se equivocó. Uy. ¿Qué tiene que ser el 3, el 4, el 5, el 10? Ahí está. Además, los versículos, para los que no sabían, no forman parte de las escrituras originales. Eso se añadieron muchísimos años después. Así es que ahí están las escrituras. En el 3, 4 o 10. Porque luego, mire, hay gente tan así que me mandan correos. Dijiste versículo 24 y es el 4. Enseña bien. Y yo, ay, Dios. Nomás hago un clic y los mando a la basura. Digo al correo, al correo. Yo digo, ¿cómo estos fariseos? Bueno, pero en fin, ya. Sigamos adelante. El velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué sucedió? Solamente uno podía entrar una vez al año. Y cuando Cristo muere, la justicia de Dios queda satisfecha por el derramamiento de la sangre del Cordero Santo de Dios. Y en ese momento se rasgó el velo del templo. Y dice la Biblia que se rasgó de arriba hacia abajo. Eso significa que la salvación viene de Jehová. Nosotros no hicimos absolutamente nada para salvarnos. La salvación fue iniciativa de Dios. Y cuando se rasga el vestido, el velo, no la vestidura del sacerdote, se rasga el velo, queda al descubierto totalmente. ¿Qué? El arca del pacto. En la película de la Pasión hay una escena que me impactó cuando muere Jesús y dice, consumado es, y exhala el último suspiro, muere, y se ve en un efecto bien tremendo, impactante, como el velo tembló, porque dice ahí que hubo un terremoto, ¿no? Tembló y el velo se rasgó y la cortina se abrió así literalmente, y el arca queda a la vista de todos. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Que tenemos libertad. ¿Para qué? Para entrar al lugar santísimo.
por la sangre nueva y viva que Él nos abrió a través del velo. Es decir, dice en Hebreos, a través de su cuerpo. Por eso hoy, hermanos, somos privilegiados, porque podemos entrar a la mismísima presencia de Dios. Qué soberanía en su... Qué maravilloso. Ya se me acabaron las palabras. Eso es maravilloso. Todo calculado de una manera extraordinaria. Pero vamos hacia el final del capítulo. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Eso fue extraordinario. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, dice, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Algunos han dicho, asegurado que estos se convirtieron. No lo sabemos. En aquel día conoceremos todas las cosas. A lo mejor vamos a ver allí a un centurión romano, algunos soldados. Oye, ¿tú qué? No, pues yo era los que estaba allí junto a la cruz y cuando yo vi aquello dije, este no puede ser otro más que el mismo Hijo de Dios. Hasta aquí vamos a dejar la lectura de las Escrituras. Ahora, déjeme darle una descripción de la crucifixión de Jesús, pero esto desde un punto de vista, de un contexto histórico, ¿sí? Bien. Desde las 9 p.m. del jueves a las 9 a.m. del viernes siguiente, que son 12 horas, Jesús tuvo una tensión tan enorme, tan fuerte, tan horrible, que sudó sangre mezclada con sudor. Hematidrosis se llama este fenómeno, que ya hablé de él. A eso, escuchen bien, hay que añadirle el abandono de sus discípulos. A eso hay que añadirle que Jesús enfrentó los dos juicios, porque fueron dos: desvelado, golpeado. Le habían puesto una corona de espinas que traspasó el cráneo, hermanos. Su rostro estaba totalmente deforme. Y cuando Pilato lo azotó, fue de esta manera, que voy a narrar a continuación. Eso se llamaba flagelación. ¿En qué consistía? Usaban un látigo que ellos llamaban en latín flagrum. De allí se deriva la palabra flagelar. ¿Cómo estaba hecho? Era un látigo que en la punta tenía aproximadamente entre 10 a 15 puntas o listones, hilos de diferentes medidas. Unos eran más grandes, otros eran más cortos, pero en la punta de cada hilo tenía un pedazo de metal. Y este tenía el propósito de que cuando el flagelado era azotado, las diferentes dimensiones de los pequeños trozos de tela o de hilo golpeaban la espalda o las piernas, desgarraban la carne de una manera impresionante. ¿Cuál era el procedimiento? Todo esto es histórico. Está en las crónicas de la historia universal. El flagelado era desnudado y era atado a un poste, con la espalda, los glúteos y las piernas totalmente desnudas. En las películas lo ponen a Jesús con un taparrabos, digamos, ¿no? Pero en realidad lo desnudaron.
Entonces el flagelado estaba agarrado hacia un poste amarrado. Y hay un historiador llamado Eusebio que él hace una descripción de los que flagelaban. Él era cristiano, ciertamente. Sin embargo, él era un historiador. Y él hace la siguiente narración. Dice que el flagelado, al recibir los azotes del flagraum, de aquel látigo con puntas de metal, al hacer el gatillazo o el latigazo, dice que golpeaban de tal manera aquellas cuerdas con metal que las venas quedaban al descubierto. Dice que los músculos se veían, los tendones salían al descubierto. Y dice este Eusebio que en ocasiones los intestinos salían de aquella flagelación tan terrible. Yo les aseguro que la película de La Pasión de Cristo no reflejó exactamente lo que es. Sin embargo, cómo impactó al mundo, que hasta prohibieron, censuraron esas escenas en algunos países. Pero la realidad es otra totalmente, hermanos. Dice este Eusebio que el dolor era indescriptible. Dice que dejaban al borde de la muerte, del shock, a la víctima, toda choqueada, así era una cosa horrible. Y la Biblia asegura que Jesús fue severamente flagelado, hermanos. Dice Eusebio que las consecuencias de todo ese sufrimiento y esa flagelación producía vértigos, calambres, producía una sed espantosa por la deshidratación, los líquidos que salían. Dice que el flagelado entraba en una desesperación por el sufrimiento, era un temblor que tenían, pero también narra este historiador que la fiebre comenzaba a ser presa del flagelado. Luego sigue narrando que el polvo que había en aquel tiempo, en aquellos tiempos no había pavimentos, el polvo entraba en las heridas y eso causaba que la inflamación de la carne desgarrada, mejor dicho, se inflamara de tal manera, hermanos, que aquello era una masa sanguinolenta. Dice la Biblia en Isaías 53, de eso les voy a hablar el fin de semana, mañana los que vienen el sábado o el domingo. Les voy a hablar de todos esos detalles de Isaías 53. En la noche, léalo. Va a ser bueno para cuando venga. Dice que la hinchazón era indescriptible y convertía, repito, al flagelado, decía Eusebio, en una masa deforme, sanguinolenta. O sea, no tenía forma. Dice Isaías 53 que fue desfigurado. No le tuvimos como algo hermoso, sino como algo repugnante. ¿Y esto qué es? Hay algunas fotografías que están saliendo de la película de Jesús donde se ve todo él como rayas que tiene. Así era realmente. Era lo que producía el azote de las puntas con metal. Pero fíjese que la crucifixión, que era un castigo de los romanos, no era originario de los romanos. Porque según la historia universal, comprueba que la crucifixión como castigo comenzó en Persia. Alejandro el Grande, que fue discípulo de Aristóteles, gran conquistador, introdujo la pena de muerte por crucifixión en Egipto, según la historia. Y los romanos adoptaron este castigo, pero no solo lo adoptaron, sino lo perfeccionaron como una forma de castigo y de tortura y de pena de muerte. Al decirlo perfeccionaron, significa que fueron más crueles. En Persia, dicen las crónicas, ataban al condenado a muerte a un poste o a un árbol. Luego, después, al pasar el tiempo, usaron una cruz.
Fíjese. En otras palabras, la cruz es de origen pagano. Esta cruz era formada por un poste, ¿sí? Un tronco. Pero después añadieron un travesaño que formaba la cruz. Y ese travesaño se llamaba, mire qué interesante, en latín se llamaba patibulum, de donde se deriva la palabra patíbulo. Pero ¿qué significa patíbulo o patibulum? Es el madero donde se ejecuta la pena de muerte. Ese es el patíbulo. Porque ahí eran amarrados o clavados. Sigo narrando. Usaban dos tipos de cruces los persas. Una cruz alta, en la cual para llegar cuando bajaban al sacrificado, utilizaban escaleras. Y hemos visto películas donde se ve que usan escaleras, ¿se ha fijado? Bueno, pero usaban también una cruz que era más baja, no muy alta, estaba muy al alcance aquí. Y esa cruz baja, dicen las crónicas, que fue la que los romanos usaban, fue la que adoptaron ellos, y todo indica que fue la que usaron para crucificar a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando le dieron a beber con una caña, la caña no medía más de 1,5 metros, medía 1,20 m. Dice que pusieron una esponja y le dieron de beber, lo cual comprueba que era una cruz baja, no muy alta. Y también otra prueba es la lanza que le clavaron en el costado, porque no era una lanza de 3 metros, de esas no se usan. Entonces eso comprueba que los romanos preferían la cruz baja. Tenía un nombre, porque ahorita se me escapa el nombre. Bueno, se obligaba al sentenciado a cargar el travesaño, el patíbulum. Y este patíbulum, este travesaño donde él iba a ser amarrado o clavado, pesaba entre 30 a 60 kilogramos. Es bastante. Era según el tronco, qué sé yo. Pero el poste pesaba 130 kilogramos aproximadamente, que en conjunto hacen casi 160, 170, 180 kilos, lo cual es imposible que uno que ha sido golpeado, azotado, sangrado, desvelado, deshidratado, pudiera cargar. Lo que pusieron en los brazos de Jesús fue el patíbulum, aunque a nosotros en las películas y todo se ve que es una cruz, ¿sí? Pero no, era un patíbulum, ¿sí? ¿Se acuerda que él cayó y obligaron a uno a que le ayudara? Porque ahí es una evidencia de que Jesús estaba sumamente agotado. Pero ahí no acababa la historia, hermanos. Me voy sobre el final. Cargaban este patíbulum. Él iba custodiado por soldados que llevaban un letrero de madera. Esa era la procesión del sacrificado, donde en esa escritura, en ese letrero, exhibían el nombre del sacrificado y el delito por el cual lo habían sentenciado. Y este se llamaba en latín titulum, o sea, el título ahí. Entonces cuando los clavaban, los levantaban, les ponían ese letrero, que fue lo que hicieron los romanos con Jesús. Entonces el criminal, cuando ya llegaba al lugar de crucifixión, él llevaba el patíbulum así. Entonces lo que hacían es que lo empujaban para atrás. Así lo empujaban. Entonces él se iba para atrás. Esa escena se ve en la película de la Pasión. Y se ve cómo cae él en la tierra. ¿Se acuerdan? Cómo cae. Así. Ahora, nosotros vemos eso, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, hermanos. Las heridas de la espalda, y al ser empujado, los dolores eran, hermanos, indescriptibles. Al sacrificado lo amarraban, según ellos decidían, o lo clavaban con clavos.
Los romanos, según el contexto histórico, preferían clavar a los sentenciados y utilizaban clavos de 20 centímetros de longitud por 1 centímetro de espesor. La punta era muy aguda, pero en la cabeza del clavo terminaba en un cuadrado de 4 lados y redondo en la punta. Y cuando clavaban al sacrificado, utilizaban una pequeña tabla, madera, y lo clavaban al crucificado para que amacizara mejor. Ahora, los pies, aquí hay un detalle que quiero yo resaltar. Cuando los clavaban, usualmente nosotros siempre hemos aludido o entendido que los clavaban en la palma de la mano, en las palmas de las manos. Y aparentemente hay una contradicción aquí de nuevo, porque hay pruebas arqueológicas de crucificados que son del tiempo de Jesús, están en los museos, y todos, sin excepción, están clavados en la muñeca, aquí en esta parte. Porque si los clavan en las palmas de las manos, cuando el cuerpo está colgado, no aguanta y se desgarra, porque esto es son cartílagos, aquí es muy frágil, pero aquí no. Ahora, ¿habrá contradicción? No, porque resulta que en los tiempos de Jesús, en aquellos tiempos, la muñeca era parte de la mano. ¿Entiende? Entonces cuando dice Jesús, cuando se le parece a Tomás, dice, mete tus manos, tu dedo en mis llagas. Y siempre hemos visto los dibujos que es aquí, pero es erróneo. En realidad, los clavos fueron aquí, en las manos, según el contexto cultural de aquel tiempo, pero era en la muñeca. Y eso está comprobado. Inclusive yo vi un programa en el Discovery Channel el año pasado de cómo así era eso. A mí me llamó la atención y me puse a estudiar. Yo tenía tantas ganas de compartir esto con ustedes, hermanos, desde hace mucho tiempo. Porque hay muchos detalles muy interesantes y que nos traen entendimiento y revelación. No sé si así les ha sucedido. Bueno, entonces no había una contradicción. Pero los pies eran clavados también, en el poste había una madera, una especie de escalón, y allí apoyaban al crucificado, y así con los pies, no sé si se alcance a ver, el clavo lo metían aquí, y también era un clavo un poco más grande que traspasaba, y unía el escalón con otra tabla para fijar. Sin embargo, el crucificado podía mover sus rodillas, estaban un poco flexibles. Ahora, fíjese bien, cada respiro que provocaba dolores indescriptibles. ¿Alguna vez has tenido alguna lesión, alguna cortado algo que te roza la ropa y ay? Yo quiero que imaginen un poco, hermanos, la agonía de Jesús, que era lenta. La deshidratación debilitaba totalmente al crucificado, dicen las crónicas. Por ley se le daba al crucificado un trago de vinagre, que era el sedante que Jesús rechazó. Era una ley, como un acto de misericordia, vamos. Pero él lo rechazó. Rápidamente, Marcos capítulo 15. Marcos 15. Versículo número 42. Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro en nombre del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José. Esto habla de que Jesús efectivamente murió, hermanos, porque en Juan, ya no lo vamos a leer, pues usted conoce la historia, en el capítulo 19,
dice que a los sacrificados llegaba un momento en que era tal agonía, ya pasaban las horas, y como la ley decía que un colgado sentenciado a muerte en un madero era maldito, no podía estar colgado en la cruz el día sábado. Entonces lo que hacían los romanos, por congraciarse un poco con los judíos, les quebraban las piernas, para que al hacer esto los golpeaban abajo de la rodilla, pero con tal fuerza, con un mazo, y eso habla de que la cruz era más baja. Les golpeaban tan fuerte aquí que les fracturaba. Entonces, al fracturar las piernas, era obvio que el peso del cuerpo caía totalmente y aceleraba la muerte del crucificado. Y dice que cuando los soldados llegaron y quebraron las piernas de aquellos dos ladrones, cuando llegaron ante Jesús, lo vieron que estaba muerto y no le quebraron las piernas. Y ahí se cumplió otra parte de la profecía. Pero uno de los soldados, dice el Evangelio de Juan, que tomó una lanza y atravesó el costado de Jesús. Y la mayoría de los eruditos y de los historiadores aseguran que era del lado derecho, donde el sacrificado, en este caso Jesús, era traspasado. La punta de la lanza era más o menos de ese tamaño, hermano, que fácilmente traspasaba un cuerpo. Cuando entra de este lado, del lado derecho, escuche bien, dice la Biblia que salió al instante agua, sangre y agua, lo cual comprobaba que Jesús verdaderamente había muerto. Lo más acercado, o la opinión más común acerca de la razón final de morir, fue de un desprendimiento del corazón, un paro cardíaco, vamos. Pero en general Jesús tuvo un colapso en todo su sistema circulatorio y todo, de tal manera que la carga en el corazón, finalmente Él entregó el espíritu y así murió Jesús. Pero para terminar, hay unas palabras, hermano, que yo quiero resaltar. Antes de morir dijo: consumado es. La historia de nuestra salvación se había escrito. Qué tremendo. Y allí quedó. Lo bajaron de la cruz. Esa lanza que traspasó su costado, hermanos, todavía por si alguien dudaba, atravesó los pulmones, escuchen, y atravesó el corazón. Así entró, mire, aquí, atravesó todo esto. Y hay unos apóstatas que dicen que Jesús tuvo catalepsia, que no murió en la cruz. Esos son apóstatas. Y detrás de esos está su padre, el diablo, porque las pruebas científicas, históricas, aseguran que Jesús verdaderamente murió y lo hizo por ti y por mí. Pónganse de pie. Vénganse. El coro no, nada más los puros músicos. Por favor. Gracias, Señor. Cierra tus ojos. Después de escuchar todo esto, hermanos, así con tus ojos cerrados para no distraernos, yo nada más te quiero decir algo. Todo lo que sufrió Jesús lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por nosotros. Yo le oraba al Señor y le decía: Señor, revélanos la profundidad, según la disposición de cada corazón, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando de alguna manera, por la gracia de Dios, hermanos, yo empecé a entender esto hace muchos años.
Eso me afirmó muchísimo en la fe, no se imaginan. Eso provocó un montón de cosas que no les voy a explicar en este momento. No se distraigan. Y yo entiendo que solamente por gracia de Dios Él revela a los que Él quiere, pero Él necesita un verdadero arrepentimiento. Algunos pueden tener un entendimiento puramente intelectual y se quedaron como Judas. No, esto nos debe llevar, hermanos, a un arrepentimiento profundo para aquellos que creen que son cristianos, pero siguen de adúlteros, siguen de ladrones. Su vida no ha cambiado, pero van a la iglesia. No nos engañemos más, hermanos. Este es el evangelio de Jesucristo. Jesucristo no fue ningún actor. Jesucristo no fue ningún engañador, hermanos. Jesucristo no se burló de nosotros en la cruz, aunque se burlaron de Él. Y muchos en las iglesias se siguen burlando de Jesús. Tienen por inmunda la sangre de Cristo. Pisotean su sangre, haciendo el altar de Dios un circo de 3 pistas. Pero darán cuentas. Algunos de ellos son desalmados. Estoy hablando de los de hoy, de los de hoy. Algunos de ellos son engendros de su padre, que no es Dios. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que las ovejas, la gente los sigue. Por eso yo oraba al Señor, le decía: Señor, que los que escuchen aquí en este auditorio y los que escuchen por internet, que sus vidas no están consagradas, que andan ahí jugándole de una vez. Tal vez para algunos sea la última oportunidad. Si después de esto que has escuchado tú sigues igual, ya no hay más sacrificio por los pecados. Ya no hay. A eso se refiere Hebreos. No queda más sacrificio que hacer. Cristo no puede ser sacrificado 2 veces. Fue una sola vez para siempre. Levanta tus manos al Señor. Y lo que tengas que hacer, hazlo. Lo que tengas que hacer, hazlo. Pero sé sincero, aunque sea la única vez en tu vida.